Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. Este espacio es para hablar sin prejuicios, sin tabúes y sin vergüenza. Con tan solo tocar una vida, he cumplido mi propósito. Hoy en Sinvergüenza nos atrevemos a cuestionar uno de los mayores mitos que rodean la crianza respetuosa y la disciplina consciente. Esa falsa creencia de que criar con amor y respeto es sinónimo de ser permisivos y de no poner límites. Para desmentirlo y profundizar en este tema tan esencial hoy día, nos acompaña Educamente. Carla May y Stephanie, bienvenidas. Gracias. Gracias. Un proyecto que está revolucionando la forma en que familias y escuelas acompañan al desarrollo emocional y educativo de nuestros hijos. Hoy hablaremos de amor, de límites sanos, de conexión verdadera y sobre todo del papel protagónico que tenemos los padres en la vida de nuestros hijos. Exploraremos cómo construir puentes de comunicación real y efectiva, y afectiva también, con los docentes, con la familia extendida y con todas esas personas que de una u otra forma forman parte del universo emocional de nuestros niños, empezando por nosotros mismos, los papás. Así que bueno, con esto quiero darles la bienvenida a Educamente, que la verdad es que sí, están revolucionando la manera en ver la crianza hoy día de nuestros niños. La verdad es que es un librito completamente diferente con el que yo eduqué. Y siempre escucho, bueno, mi hija que es psicóloga y que ustedes conocen lo de la crianza positiva y no la entiendo muy bien. Para eso estamos aquí. Para eso estamos Así aquí. mismo. Entonces, creo que la primera pregunta que tengo que hacer por obligación es cómo ustedes definen eso de crianza positiva. Mira, para nosotras la crianza respetuosa y positiva, porque hoy en día también tiene muchos nombres, ¿no? Como crianza positiva, crianza consciente, crianza respetuosa, pero todo abarca lo mismo, es criar a los niños desde el amor que todos los padres que queremos, sabes, lo mejor para nuestros hijos y iniciamos desde una base del amor, pero brindándoles respeto también, poniendo límites, porque los niños necesitan límites, nuestros hijos necesitan límites, pero desde el respeto, desde ese entiendo la necesidad que tienes, entiendo lo que necesitas y yo te voy a acompañar en este proceso de crianza, más que venir desde el control, como se solía hacer en los tiempos de antes. La crianza va desde el control, desde yo soy el adulto y te controlo, es yo soy el adulto y te acompaño. Te acompaño desde el del respeto, escuchándote y sabiendo lo que necesitas. Ok. En Educamente, todo lo que hacemos en crianza y en educación está basado en la neurociencia. Entonces, este movimiento de crianza consciente, disciplina consciente o crianza respetuosa, crianza positiva, como tú lo quieras llamar, está muy enfocado en cómo se desarrolla el cerebro del niño y qué necesita el cerebro del niño para aprender óptimamente, para poder hacer caso, para poder disciplinarse. Y no se trata solo, como dice Tefi, del control, sino que se trata del acompañamiento y de cómo yo le enseño a mi hijo las estrategias y las herramientas que ellos necesitan para autorregularse, para controlarse y para aprender habilidades para la vida. Se aleja mucho de los regaños, los castigos, y se enfoca más en el acompañar y en el enseñarle al niño habilidades para que pueda ser exitoso el resto de su vida. Claro, pero ustedes lo hacen porque ustedes son profesionales en eso. ¿Cómo hacen los papás que no son psicólogos, que no son psiquiatras, que no son coach, que no, o sea, que no realmente no saben? O un papá que trabaja todo el día y llega de noche a la casa cansado, Claro. y los niños están por ahí molestando y lo primero que van a recibir son 3 gritos, ¿no? ¿Cómo hacemos con los papás? Mira, definitivamente, como dice Carla May, en Educamente nos fundamos en el estudio del cerebro. Y como base, cada papá que recibe a su hijo debería entender. O sea, cuando tú tienes algo nuevo, tú tienes una cámara nueva, tú quieres entender cómo funciona. Entonces, con los niños es igual.
tenemos que enfocarle tiempo y dedicar a entender cómo funciona su cerebro y qué necesita su cerebro. Entonces, solo así podemos empezar a entender lo que es la crianza respetuosa, empezar a entender qué necesita ese cerebro en los primeros años, porque es tan importante acompañarlo en los primeros 5 años de vida en donde su cerebro se desarrolla más y es más importante todo lo que le brindemos esos primeros años. Entonces, y de allí en capacitarse, informarse mucho, en charlas, conferencias, leer información sobre crianza respetuosa y para eso estamos nosotras desde Educamente, acompañamos a la familia, ¿sabes? Para brindar toda esta información y todo este background y que puedan saber un poquito más, porque no es fácil, como tú dices, no es nada fácil para uno como mamá o papá saber cómo hacerlo bien. Y hoy en día también pasa que hay tanta información en redes y tanta información que es un poco abrumador y te Súper sientes como que, abrumador. ¿qué hago? Sí, sí. O sea, hoy día, por ejemplo, ya no es recomendable los castigos. O sea, a mí me castigaron bastante y yo no tengo trauma. O sea, que no lo logro comprender. O sea, yo sí siento que los límites son súper importantes y que sí debe haber un papel de que los padres somos eh, hasta cierto punto los que ponemos las pautas. Entonces, Claro. ¿cómo crear ese ambiente en la casa sin que sea de una manera hostil? ¿Cómo se hace eso? Mira, ¿Cómo se come eso? hay, 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 hay varias maneras de verlo. Una, que es importante entender y comprender, y es algo que con lo que luchamos un poco las personas que nos encontramos en este movimiento, porque tal cual como dijiste tú en la introducción, el que escucha sobre este movimiento de crianza respetuosa, disciplina consciente, piensa que es permisividad. Mucha gente inclusive se va a usar la palabra libertinaje, que es una palabra muy fuerte. Ujú. Pero es importante que se entienda y se comprenda que esto es una modificación de la crianza tradicional, que fue con la que nosotros todos crecimos, Ujú. que recoge un poco de ese estilo de crianza, pero se va un poco más hacia la conexión emocional y el respeto de las emociones, que quizás nosotros no crecimos con eso. Y si te pongo un ejemplo muy puntual, es ¿qué pasaba cuando tú llorabas? Si tú eras pequeñita y tú querías algo y tú te ponías a llorar, ¿qué era lo primero que te decían tus papás? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? O deja de llorar. O deja de llorar. Y si eras niño, probablemente Bueno, te con mamá yo decían, decía deja de llorar. ajá, deja de llorar. Y si eres niño, los niños no lloran, estás llorando por gusto, no es tan grave, no te pasó nada. Y en este movimiento es más acompañar ese sentimiento para que el niño entienda que los sentimientos negativos no necesariamente tienen una mala connotación y que no está mal sentirte triste, no está mal ponerte bravo, no está mal perder el control, porque al final del día ese cerebro de ese niño pequeñito no tiene la capacidad de controlarse y parar de llorar. Por lo general, cuando tú le decías para de llorar, ¿qué pasaba? Seguían llorando Lloraba más. más. Ok, pero te voy a contar una anécdota aquí, aunque me vayan a fusilar después de esto. Pero yo, o sea, tengo una hija que ustedes conocen perfectamente bien, que es psicóloga y se especializó en neuroeducación. Ajá. Em, hay una anécdota que siempre mi hijo cuenta, el menor, que hoy día tiene 23 años, y es que una vez estábamos en el supermercado, y él siempre me acompañaba a hacer súper, y me hizo una pataleta porque él quería meter ciertas cosas a la carretilla, y yo le dije que eso no, pues no se iba a comprar. Claro. Y él me empezó a hacer una pataleta de Padre y Señor Nuestro en pleno súper. Y yo me agaché y le dije, cálmate. Ya luego que no se calmaba y subía más el tono de voz y la llorata y todo el mundo viendo, etcétera. By the way, no aquí en Panamá, sino en David, que todo el mundo te conoce. Y yo, te paras ya, o si no, viene tú para atrás, ¿no? Entonces, yo en ese momento, para no hacer un espectáculo, lo que hice, le dije, bueno, quédate ahí chillando, yo me voy. Y literal, agarré la carretilla y yo me fui. Entonces, él ahí se calmó porque ya no me vio. Claro. Y me empezó a buscar por todo el súper. Obviamente, eso me lo echan muy en cara y sé que hice 1000 cosas mal escuchando esto de la crianza
positiva o asertiva o como todos los títulos que le quieres, respetuosa. Yo me salté todo eso. Y tengo 3 hijos maravillosos. Entonces, sí es un poquito tratar de entender este nuevo movimiento, porque para eso tienes que tener muchísima paciencia. Y yo creo que hoy día, en el mundo en el que vivimos, eso no existe. O son pocas las personas que la tienen. Entonces, ¿cómo ustedes invitan a los padres a que conecten con eso? Y mira, más que la paciencia es trabajar en nosotros como adultos. Que la Ok. crianza, cuando tú escuchas crianza, piensas en qué tenemos que hacer para trabajar en los niños. Entonces se piensa mucho que la crianza es de cómo el adulto aconducta a un niño, cómo el adulto forma a un niño, cómo el adulto pone límites a un niño, pero la crianza realmente es trabajo de dos. Yo como adulto tengo que informarme y no solamente informarme, sino trabajar en mi autorregulación, en conocer mis emociones, en conocer lo que me detona, en conocer cómo te voy a acompañar, cómo voy a entender ese cerebro y lo que necesita. Entonces, como tú dices, no es solamente la paciencia, es cómo yo voy a modificar lo que aprendí, Lo que aprendí. cómo fui criado, porque tenemos esa maletita emocional de cómo fuimos criados, de todas las experiencias que tenemos y eso se va replicando de forma automática. Entonces, es un cambio que tenemos que hacer ¿sabes? Como que inconscientemente viene la reacción, pero es un cambio consciente que tenemos que realizar, pensar, ok, esto no está bien. Entonces, para realizar ese cambio consciente, tenemos que trabajar en nosotros como adultos. Y Pero por es- eso no es fácil, porque no es solamente, ¿cómo haces al niño? ¿Lo castigas? No, haces esto. Es no, ¿cómo yo trabajo en mí como adulto para conocerme, conocer mis emociones y conocer y saber hacer ese cambio consciente de cómo hacerlo mejor? Claro, pero un adulto, o sea, lo que me quiere decir es que un adulto debería conectarse con sus emociones, ver también lo que le ha lastimado, sus heridas de Claro. infancia, pero no todo el mundo tiene la posibilidad o el acceso a ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Entonces, ¿cómo hace un papá normal, corriente, que no tiene esta ayuda para poder conectar con esas emociones, corregir tal vez ciertos patrones y poder aplicar esta enseñanza con sus hijos? ¿Cómo Lo, se hace? lo primero es tener el compromiso de querer intentarlo y de querer implementarlo. Em, un ejemplo muy concreto que te puedo poner es que cuando tú lo pones en práctica en tu familia, con tus hijos pequeños, y tu pareja no está de acuerdo, o no entiende, o no comprende, o no va por esa línea, es complicado. Eso no significa que no se puede lograr, lo digo por experiencia propia. Cuando yo en mi familia y con mis hijos lo empecé a implementar, quizás mi esposo no estaba 100% on board, De acuerdo, claro. pero cuando empezó a ver los resultados y empezó a ver la conducta de nuestros hijos y se dio cuenta lo que se estaba logrando, mágicamente, como solito se dio cuenta del impacto que esto tiene. Y te lo digo, por ejemplo, mi hija tiene 7 años, desde los 5 años o quizás antes, ella es capaz de autorregularse y de expresar con sus propias palabras qué le está pasando, por qué le está pasando y cómo se puede solucionar. Y si tú a los 5 años ya logras eso, imagínate el tipo de adolescente y adulto que vas a ser. Entonces, claro, tus hijos son maravillosos y eso no lo quita nadie. Nadie está diciendo que las personas todos crecimos en esa crianza y somos personas de bien y somos maravillosos. Pero esto no es que está desmintiendo ese estilo de crianza, esto está complementando ese estilo de crianza con Ok. una conexión más profunda con las emociones, con no tapar las emociones negativas, que en nuestros tiempos era no llores, no grites, no te puedes poner bravo, eso es una Esto no es para, grosería, para los varones, esto no es de niños. esto no es de niños, y Exacto. esto es más como estoy aquí contigo, sé que estás enojado, tienes todo el derecho, pero el límite se pone. Si mamá dijo que no, es no. No es que la crianza respetuosa voy a decir, ay, es que tú querías el helado, cógelo. No. Aquí es, yo dije que no, el helado no se va a comer, pero estoy aquí y te acompaño hasta que te pongas bravo. Lo que te está pasando es que estás enojado porque querías el helado. O con un adolescente, estás enojado porque no te estoy dejando salir con tus amigos. Exacto. Pero aquí en esta casa se hace lo que se hace en esta casa. Yo Ujú. te puedo acompañar, estás bravo, tienes todo el derecho de estar bravo, podemos conversarlo mañana, pero el límite se mantiene. Y si Se hay mantiene con pataleta de respeto. tiradera de objetos, Acompañas. Y otra cosa que quería decir es, por ejemplo, en cuanto a lo que te pasó a ti en el supermercado. ujú,
que te lo sacan en cara hoy, que tú hoy en día dices, Dios, ¿qué hice? O lo que sea. En ese momento quizás fue tu reacción como nos pasa a todos. Yo tengo toda la vida, desde que nacieron mis hijos, aplicando este estilo de crianza y todavía pego gritos, todavía pierdo el control. Lo importante es que cuando eso suceda, repares. Si tú entiendes que estás comprometido con la crianza respetuosa, también entiendes que eres humano y que te van a pasar este tipo de cosas, de que vas a perder el control, vas a gritar, vas a decir cosas que en tu cabeza están porque tu mamá o tu abuela te las decía y tú te has comprometido con que no las vas a decir, pero se te salen. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Reparar. Regresas y dices, lo que en tu caso, lo que hice ayer en el súper no estuvo bien. Yo no te debía haber dejado solo. Yo debía haber entendido tú por qué estabas bravo. Yo te debía haber acompañado. Y si en algún momento te ponías en peligro tú, a ti, a mí o a alguien a tu alrededor, te debía haber removido de la situación. Pero no te debía haber dejado solo. Es difícil, es súper difícil. Todo este movimiento es importante que se entienda que no va a funcionar de la noche a la mañana. Si tú lo empiezas a implementar y si tú estás comprometido con crear esa conexión con tus hijos para que esto funcione, es un trabajo constante. Y por eso es tan difícil comprenderlo, porque para el adulto reestructurar y recablear tu estrategia y tu metodología no es fácil. No lo es. O sea, ¿qué debe haber hecho en ese momento? Debiste haberlo acompañado. Debiste haberle dicho, estás enojado porque, no sé por qué fue la pataleta, no sé si... Porque quería meter cosas que no... Tú querías meter los chitos y yo no te dejé meter los chitos porque eso en esa casa no se compra. Los chitos no los vamos a comprar. Tú estás enojado porque no quieres los chitos. Podemos escoger popcorn o maní. Tú les das 2 opciones o 3 de las que sí permites. Y si ninguna de esas funciona, aquí estoy hasta que te calmes. Tienes todo el derecho de estar bravo. Si la cosa escala, lo remueves. Si te lo llevas, le dices, Y esto, no esto está siendo muy difícil para ti, vamos a regresar en un momento. ¿Sabes? Como acompañarlo. Pero lo que vino en ese momento es lo que tú tenías, ¿sabes? Como que fuimos criados con castigos, amenazas, y eso es lo que viene en automático, inconscientemente. Por eso es tan difícil para nosotros como adultos hacer ese esfuerzo consciente. Y eso se logra, como dice Carla May, con la práctica. ¿Sabes? Como que uno tiene que comprometerse y saber que no ocurre de la noche a la mañana, saber que tienes que practicar y que aunque practiques y estés muy alineado con esta crianza respetuosa, va a salir el inconsciente, va a salir lo que tienes en tu cabeza, cómo fuiste criado, las experiencias que tuviste, eso es lo que va a venir a la luz, al fin y al cabo. Y es muy importante no culparnos, ¿sabes? Tú dices como que lo hice mal. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Tú tuviste tus herramientas en tu momento, hiciste lo mejor que podías con lo que aprendiste. Por eso hoy en día tenemos tanta información que es como, yo no lo veo, ¿sabes? Como que, ¿cómo podemos concebir que teniendo tanta información no querramos aprender a hacerlo mejor? ¿Sabes? Tenemos todo esto, pero si la información está ahí y nos la están dando, de aprender sobre el cerebro y aprender un poco más sobre este estilo de crianza, tenemos que hacer el esfuerzo como padres de aprender a querer hacerlo diferente por nuestros hijos. Pero mira que me llama poderosamente la atención, o sea, realmente ahí tú le estás dando, a mi pensar, no sé, puedo estar, obviamente estoy equivocada para ustedes, de que yo debía haber removido al niño de ahí y debía haberme ido, entonces no hago lo que tengo que hacer. Claro, y es que eso es un juego que tú te juegas cuando estás aprendiendo e implementando estas estrategias y nos pasa a todos. Si, por ejemplo, te había pasado antes que él había tenido estallidos o situaciones incómodas en el súper No. o en algún lugar, Sí, en la casa o qué sé yo. Claro, entonces si tú sabes que esto puede ser un momento estallador para él o que lo puede detonar, lo preparas antes de ir, que ese es un proceso importante. Vamos al súper, vamos a hacer esto, no vamos a comprar esto, esto y esto. De ti espero que te mantengas tranquilo, yo sé que te va a costar, yo voy a estar ahí para acompañarte. Tú tienes que ir preparada sabiendo que esto probablemente va a pasar y que si pasa te va a tocar removerte. Por eso uno, cuando lo está implementando, escoge en qué momentos lo va a practicar y en qué momentos no. Porque en el súper, por ejemplo, quizás no era un momento, si tú lo estás implementando, para llevarlo. Porque Claro. si esto pasaba, tú no ibas a poder completar el súper. Claro. ¿Y qué hace, por ejemplo, las personas adultas que en su gran mayoría, bueno, hoy día sí siento que la gente está buscando más ayuda para sanar, porque lamentablemente nuestras heridas en algún momento salen.
salen en nuestras relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, con amistad, o sea, salen a flote. Es que usualmente decimos, es que me castigaron y me pegaron con la chancleta, pero yo estoy aquí bien. No estamos bien, ¿sabes? Como que al fin y al cabo, como tú dices, esas heridas en algún lado están. En algún lado están, pero por ejemplo, hoy día sabemos que hay muchas casas donde hay padres divorciados. ¿Cómo hacemos para que en ambos lugares el niño reciba lo mismo? Mira, es bien difícil. Como dice Carla, o sea, hasta en una casa es difícil que la pareja esté alineada con el mismo estilo de crianza. Y se vive en muchos hogares. Y es muy difícil que esté alineada si los dos padres no están comprometidos, pero está comprobadísimo en el cerebro de los niños que si un padre es un puerto seguro, es suficiente para que ese cerebro entonces se desarrolle de manera correcta. Uno de los dos padres tiene que ser un puerto seguro para un padre. Y que hablamos como puerto seguro, lo habla mucho Daniel Siegel, que estudia el cerebro de los niños, pero es que ese cerebro tenga un lugar, ya sea mamá o papá, a quien recurrir, que no seamos como ese león en casa, ¿sabes? El cerebro de los niños necesita encontrar a alguien que le dé seguridad, confianza, de quien aprender esas habilidades que necesita. Y si en casa se encuentra con que mamá y papá son como leones, no son su puerto seguro, sino son amenazas, entonces ese cerebro no se va a desarrollar adecuadamente. Pero con que uno de los dos sea ese puerto seguro, entonces... Y se crece con miedo. Y se crece con miedo. Crecemos desde el miedo. Y se logra el control desde el miedo, porque esos son los castigos, las amenazas, logras el objetivo que quieres, logras que el niño deje de hacer la pataleta, pero porque te tiene miedo. Claro. Porque te tiene miedo y lo que queremos no es que nos tenga miedo, es que aprenda a cómo hacerlo mejor la próxima vez que voy al súper. Ok. Entonces, si le doy la amenaza, me tiene miedo, ya no soy su puerto seguro, y la próxima vez que vayamos al súper vas a ver cómo hacerlo mejor. Claro. Probablemente no. Ok. Y por ejemplo, a la hora de estudiar, esto es una pregunta, yo recuerdo que en su momento a mí me dijeron, creo que tú eres el puerto seguro para tus hijos, así que no te involucres mucho en la hora de la estudiada con tus hijos, porque vienen los roces de hazlo bien, lo hiciste mal, repítelo, tal o cual cosa, y vienen las discusiones. Y escucho a las mamás, que es todo un tema hacer tareas con los niños. Entonces, ¿qué recomendaciones das para esas mamás que se tienen que llenar de paciencia porque no pueden pagar tutorías y tienen que ser ellas las que ayudan a sus hijos en casa? Sí. Y es mucho trabajar en uno como adulto, ¿sabes? Ahí volvemos al trabajar en uno. Tema. Es como en esa pataleta, ¿sabes? Como cuando viste la pataleta, si tú como adulto trabajas y sabes que es una expectativa real que el niño tenga una pataleta, que los niños tienen pataletas y que está bien que tengan pataletas porque es su cerebrito desarrollándose y es su manera de expresar frustración. Entonces, si ya tú sabes que lo que tengo que hacer es acompañar pataleta porque está bien que tenga una pataleta, es diferente a que si vienes, me está haciendo una pataleta y no puedo hacerme, lo está haciendo contra mí. Usualmente el adulto lo ve como un ataque. La mamá o papá lo toma personal. Es que no me escucha, es que no quiere hacer la tarea conmigo, es que no me hace caso, es que me está haciendo este show, ¿sabes? Como que lo tomamos muy personal y volvemos a lo mismo. Nosotros como adultos tenemos que trabajar en nosotros. No es personal, lo que está haciendo es una reacción coherente con su desarrollo en ese momento, en esa edad. Los adolescentes tienen, ¿sabes? Como que ese desarrollo del cerebro que te van a refutar todo, igual los chiquitos van a hacer pataletas, se van a frustrar, y si tú entras con esa expectativa conociendo cómo está ese cerebro, ya vas más tranquilo y ya sabes cómo abordar mejor la situación también. Ok, y o sea, el tema de los castigos, o sea, ¿son aplicables? ¿No son aplicables? Mira, basado en la neurociencia y en el estudio del cerebro, se han hecho muchos estudios en los que realmente ponen electrodos en los cerebros de los niños y de los adolescentes y estudian qué pasa con un cerebro al que tú le gritas, lo amenazas, lo castigas, versus un cerebro al que tú lo acompañas y lo llevas como debe ser. Y la diferencia es abismal. Entonces, tú lo mencionaste hace un tiempito. Creces con miedo. Tú lo hiciste una vez en el súper, pero la mayoría... No lo he hecho, no. Bueno,
Pero miles de veces. la mayoría de los papás crían a sus hijos porque no tienen las herramientas de esa manera, con castigos, con amenazas. Si no haces esto, no te doy esto. Si no te callas, no sé qué. Para poder tener esto, tienes que sacar 5. Entonces, eso lo que crea en el cerebro es ansiedad, es miedo. Entonces, tú creces tratando de complacer o de ser la persona que sin querer tu papá te está pidiendo que seas o tu mamá, versus una mamá o un papá que te acompañó y si fracasaste o si fallaste o si te confundiste o si te equivocaste, estuvo ahí para decirte, te acompaño, está bien, no pasa nada, porque de lo contrario el cerebro crece como truncado, porque está siempre, o sea, esas conexiones neuronales se van dificultando porque vives en este ambiente y no es que estoy diciendo que estuvo mal, no estuvo mal, porque hoy en día podemos sanarlo, pero la idea es que no tengas que llegar a sanarlo. Claro. La idea es que tú crezcas en un ambiente en el que te acompañan, en el que comprenden cómo se desarrolla tu cerebro y qué tú necesitas para que no tengas que llegar a sanar. Claro, claro, pero por ejemplo, o sea, si un niño, no sé, ¿qué te puedo decir? Si un niño tú sabes que tenía un ejercicio, vamos a poner un ejemplo, que tenía que estudiar y no lo hace y viene con un fracaso de vuelta a casa, ahí no va, o sea, Mira, ahí hay un poco que ver muchas cosas, o sea, es un tema como más profundo. Usualmente, como adultos, y va un poquito más allá de la crianza también, ver qué necesita el niño. Vamos a lo mismo, es como desde la crianza respetuosa, vemos cada conducta como una necesidad. Yo veo la pataleta como algo que le falta al niño aprender, como mi hijo tiene que aprender a cómo manejar la frustración, ¿sabes? Como algo que necesita. Entonces, si me está fracasando o no estamos logrando estudiar, ¿qué necesita mi hijo en ese momento? Por eso no lo veo en contra mío. Es que no quiere estudiar, es que es un vago, porque usamos muchas etiquetas. Es que esto es lo que está haciendo, es un vago, no quiere estudiar, siempre está haciendo eso, pero hay algo que me está comunicando. Toda conducta es una forma de comunicación. claro, ¿Qué me está comunicando el niño? Algo le está costando. algo está pasando. Algo está pasando. Algo está pasando, Ya exacto. sea emocionalmente, ya sea que las funciones ejecutivas de planificarse, organizarse en la escuela le está costando y no sabe cómo organizarse. Entonces hay que como indagar un poquito más y por eso como padres es ver esas conductas como una forma de comunicación, algo está pasando, vamos a investigar qué está pasando. Estás bien emocionalmente, algo le está costando y ahí poder entrar a ayudarlos. Y una clave es siempre tener expectativas reales, siempre. Con eso me refiero a si tú tienes un hijo que le cuesta la escuela y que tú presientes que a pesar de que estudie, le va a costar el examen. Entonces, ¿tu expectativa cuál debe ser? Que va a sacar una nota que baja. va a sacar una nota baja. Entonces, Claro. cuando ese niño llegue a casa con la nota baja, en vez de reprimir, porque te pasaste 15 horas estudiando y yo me gasté no sé cuánto en no sé qué tutora y aún así fracasaste, es ¿cómo más te puedo ayudar? ¿Qué más podemos hacer? O simplemente ser el papá que sabe que su hijo esa materia le cuesta y potenciarle otras cosas que no le cuesten y acompañarlo en este proceso de tener una materia que te cuesta, que todos en la vida la vamos a tener. Sí, Todos. tuve miles de materias que me costaban un montón y que más nunca he vuelto a usar y que no sé ni por qué las dan. Sí, o sea, Tal cual. porque no las he vuelto a usar, pero bueno, es parte de la formación Es parte pues, de la formación. de las escuelas y creo que hoy día, gracias a Dios, los padres de hoy día tienen tantas opciones de escuelas para elegir el tipo de educación que quieren que sus hijos reciban, que es maravilloso. O sea, antes habían 4 colegios Sí. y era con la educación tradicional de que te tienes que aprender y es o ciencias y letras o letras solito, o sea, Sí. o economía, comercio. Entonces, o sea, yo, biología, química, eso era un calvario. O sea, física, era un calvario. Sí. Pero bueno, en mi casa no se podía sacar malas notas. Así que yo tenía tutor y había que sacar buenas notas. Es que si nos vamos al campo educativo pasa lo mismo que en la crianza. Así como nosotros fuimos criados como con el modelo autoritario más que nada en la educación tradicional, cero tomaban en cuenta el cerebro del niño, cero. Así, es como, tengo maquinitas en el salón y se tienen que memorizar esto y ya. ¿Y cómo están haciendo para entrar en las escuelas entonces? Esas escuelas tradicionales.
Bueno, es igual que en la crianza respetuosa, va mucho de las escuelas de abrirse a conocer y actualizarse, saber que ya no estamos en esos tiempos, ya se conoce muchísimo sobre el cerebro de los niños y qué necesita y cómo aprende el cerebro. Si nos vamos atrás a la educación tradicional, ¿realmente aprendimos algo? O sea, la mayoría de veces nos memorizábamos el libro, nos memorizábamos el cuaderno, ¿sabes? Nos amenazaban, pero realmente no aprendemos. No aprendemos y como tú decías hace un ratito, no aprendemos cosas que sean aplicables para la vida. Para la Aprendimos vida. algo que más nunca lo vimos en nuestra vida. Es- La cordillera, Entonces, los ríos, Ajá. geografía. Sí, sí, sí. O sea, para mí... Que si no lo hacías con música no te lo acordabas. Ah, sí. ¿Y por qué música? Porque eso era lo que necesitaba tu cerebro sin sí. saberlo. Yo me acuerdo clarito que a nosotros nos hacían, digo, obviamente yo soy mayor que ustedes, así que a nosotros nos hacían hasta unos dibujos en el piso y tenías que brincar y así te ibas aprendiendo las letras. Y era con un pie, después con los dos pies y así. Bueno, por Ibas, lo menos se Sí, por movía. lo menos se movía. digo, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero hoy día veo a las parejas jóvenes, o sea, por ejemplo, yo a mi cuñada le tengo un respeto increíble porque tiene 3 chiquitines y yo la veo la paciencia con la que ella aborda cada situación, les habla, les explica, y también ahora que estos niños tienen el acceso a estas Claro. cosas Ujú. y se quieren mantener pegados a las pantallas. Y yo Claro. creo que eso también en ellos ha causado un problema. Sí. 100%. Sí. Un problema que eso no existía en nuestra época. No, y es que está cambiando el cerebro, literal está modificando el cerebro de los niños porque las pantallas son un riesgo total para el desarrollo del cerebro. Dicen que supuestamente el niño durante el primer año de vida no debería ser expuesto a una No, pantalla. durante los 2 Los primeros primeros años. 2 primeros Sí, años. no debería ser expuesto a Bueno, una ya saben, pantalla. papás, los 2 primeros años no pantalla para los niños. Esto los va a afectar en su desarrollo neurológico. Me imagino yo que cambia toda la función del cerebro. Si cambia en un adulto y uno se queda pegado a Sí. a Es uno, una adicción, es una adicción una como adicción. cualquier Droga otra, total. Droga como cualquier otra como adicción. cualquier otra. Y también entonces creo que aquí cabe el refrán clave que siempre nos dicen que los hijos son reflejo de la casa. Tal cual, justo eso te iba a decir. Los hijos son reflejo de la casa, o sea que si los adultos estamos mal, nuestros hijos no van a estar bien. Hay que estar bien para que ellos estén bien. Exactamente, si uno está bien, ellos van a estar bien. Así es. Yo por mi lado siempre que ellos echan algún cuento que casi siempre es a manera de anécdota y para reírnos y mis hermanos se burlan de mí por mi tono de voz que es fuerte y todo eso, ¿no? Pero hoy día se ríen y yo cada vez que escucho alguno de los cuentos que ellos echan de mí, porque me tienen inclusive hasta grabada y yo ni cuenta me daba que me grababan. Y me los sacan hoy día enfrente, así de mis hermanos y todo, y se mueren de risa. Y yo les pido perdón. O sea, literalmente. ¿Reparaste? Sí, yo hoy, Estás reparando. con todo y que siempre la estuve psicóloga. Y yo iba, y toda mi vida he ido a psicólogo yo también. Pero bueno, se me fueron las de andar varias veces. Claro, a todos nos Y a pasa. todos, A sí. todos nos pasa. Es ese inconsciente, que eso es lo que va a salir en automático. Y la que más lo sufrió creo que fue la mayor, porque la mayor siempre se lleva la peor parte. Creo que en todas las familias pasa eso, ¿no? Sí. Sí, uno va Uno aprendiendo. va aprendiendo. Ya el más chico me agarró más suave, mucho más suave. Y por ser varón también creo que hasta aflojé más. Claro. Pero él era bien, o sea, Pero rectito. es lo que Sí. tú dices, los niños aprenden principalmente por imitación. Ujú. Y si 100%. queremos que ellos dejen de hacer una pataleta o que se frustren y griten o que se frustren y nos contesten mal, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando ellos se frustran? Les hablamos mal, les gritamos, estamos haciendo todo lo que no queremos que ellos hagan. Entonces, ¿qué les estamos enseñando? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿sabes? Como que si queremos que lo hagan mejor, nosotros tenemos que comenzar por ese trabajo interno de nosotros hacerlo mejor. Claro, y buscar la ayuda pertinente si tenemos temas. Sí. Que todos lo tenemos. Sí, o O- ver qué me detona. Si ya yo sé que me detona cuando mi hijo me contesta mal, ¿sabes? Como que ya yo sé buscar mi técnica, tengo que alejarme, tengo que respirar porque cada que me habla mal voy a responderle mal. Entonces estoy haciendo lo mismo y se pone en esta lucha de poder de que estamos haciendo lo mismo y no estamos aprendiendo de la situación. Ok. Y ustedes usualmente entonces llegan a las escuelas y dictan charlas en las escuelas, invitan a los padres a venir, las escuelas las contratan, ¿cómo funciona el movimiento? Un poco de ambas. Ajá. Un Tenemos, poco de todo. sí, realmente hacemos 2 eventos grandes al año. Uno es el encuentro de crianza,
que este año casualmente es el próximo mes, el 24 de mayo. 24 de Sábado mayo. 24 de mayo. Y en ese nos enfocamos en padres de familia para crianza respetuosa y disciplina consciente. Sí, de hecho, tú un día que chateamos me dijiste, queremos que vengas. Sí. Yo te contesté, o sea, cuando tú me dices y que queremos que venga el 24 de mayo al curso, a la charla, yo me quedé pensando, y yo, ¿para qué voy a ir si a mis hijos están grandes? Ah, ¿tú por qué crees? Porque los nietos, Claro. etcétera, todo lo que viene. Claro, Claro. Todo lo que viene. Mi y mamá va. No, y poder Y ver. ella también. Sí, o sea, No, y poder que- ver lo que realmente uno hizo Sí. mal. Y, O sea, irónicamente, este evento específicamente está muy centrado en sanar el adulto. claro. O sea que a pesar de que ya tus hijos crecieron, tú todavía tienes muchas cosas que sanar que ni siquiera estás consciente de que las tienes. Entonces, ese proceso de sanación adulta para encontrarnos a nosotros y trabajar en nosotros para que entonces ellos estén bien, es como un foco central de este evento que tenemos, del encuentro de crianza, que se llama El secreto de criar sin malcriar. Viene Manuela Molina, que es la creadora de Mindheart, es una psicóloga clínica muy reconocida. Ese es nuestro evento de crianza y entonces además nosotros hacemos un congreso de neuroeducación todos los años, que ya es más en septiembre-octubre. Este año es el 26 y 27 de septiembre y se llama Conectando Cerebros y Corazones, ¿verdad? Sí. Es nuestro 7º congreso. Y eso lo hacen en un lugar para que cualquier padre pueda ir. El encuentro de crianzas Sí. es un hotel y el congreso también es en un hotel. Ok. El encuentro de crianzas es un poco más pequeño, el congreso sí es una cosa mucho más Para docentes. docentes más grande. Ok. Y además nosotros ofrecemos asesorías de crianza, que son acompañamientos para padres que se quieren aventurar en este mundo, que están dispuestos a hacer un cambio y que quieren una conexión más profunda con sus hijos Ay, me y parece acompañarlos. interesantísimo. Sí. O sea, que ustedes hacen las veces de psicóloga para esos papás. No, psicólogas no, porque esto no es una terapia, esto es un acompañamiento de crianza. Pero vas a lidiar con los Sí. problemas de los adultos. Sí, pero es Vas a tener que lidiar- acompañamiento. Sí. Es acompañamiento, pero vas a tener que hacerle observaciones a ese Claro, adulto. claro. Y ese Claro, adulto, a claro. su vez, entonces, Sí. ir a buscar ayuda. Ir a buscar ayuda. Sí, Ir a claro. buscar correcto. ayuda. O Es sea como que- esa guía y ese acompañamiento para, sabes, como si estás abierto a hacerlo mejor o tienes muchas dificultades con tus hijos, es darte la guía para que veas. me parece maravilloso porque muchas veces, inclusive dentro de la misma pareja, tú le dices a tu pareja, oye, creo que necesitas ayuda, sanar ciertas cosas de tu niñez o tu adolescencia, y no te escuchan, pero si viene un tercero, lo más probable es que te vayan a hacer caso y vayan, es. porque para nuestros hijos siempre vamos a querer lo mejor. Lo mejor. Sí. siempre. Así que, y vamos a hacer lo que sea para que ellos estén bien. Así es. Sí. Así que, Y bueno, y además hacemos capacitaciones en escuelas también. Hay Sí. escuelas que nos llaman que quieren una capacitación para sus maestros sobre algún neuroeducación. tema de neuroeducación y también acompañamos a todos estos maestros a cómo aprovechar las necesidades del cerebro de los niños y hacer de sus clases más dinámicas y con el objetivo de que realmente aprendan. ok, ok. ¿Qué reflexión final ustedes le dejarían a esos padres de familia que nos están escuchando, que tienen niños chiquitos o inclusive adolescentes que están en este caminar de educar, que yo creo que es la tarea más grande con la que nosotros venimos a este mundo cuando tenemos hijos? Así es. Bueno, por mi parte yo les dejaría que tómense el tiempo de aprender sobre el cerebro de sus hijos, sobre qué necesitan y saber que no es una tarea sencilla. Saber que esto es cuestión de práctica, que no es fácil hacerlo consciente, pero ese proceso de conciencia con repetición se logra y los resultados son increíbles. Los resultados son niños y niñas que van a crecer como adultos más resilientes, más conectados con sus emociones, más fuertes para el futuro y que sean adultos que sean successful en la vida, que eso es Claro. al fin y al cabo lo que todos queremos para nuestros hijos. Sí, exactamente, los queremos ver realizados y felices. Así es. Así es. Bueno, yo les quiero agradecer. Una última preguntita que yo les quería hacer era, ahorita mientras hablabas me acordé y ya Y se te fue. totalmente se me fue. Aquí hay otras cosas andando. Tranquilo. Pero bueno, ¿cómo podemos ayudar a los padres a recibir esa retroalimentación sin sentir que están siendo juzgados?
Era por ahí. ¿Repite? O sea, ¿cómo tú le puedes dar esa retroalimentación a los padres sin sentir que Ya, estás juzgando? ya entiendo tu pregunta. O sea, ¿cómo le hago entender la importancia de este movimiento sin que sienta que lo que ha hecho lo ha hecho mal? Claro, Es que, como te dije inicialmente, o sea, no está mal hecho, estamos complementando una crianza tradicional con una conexión un poco más emocional y más profunda con tus hijos. O sea, si me preguntaras a mí qué mensaje yo dejo, es que la conexión emocional con tus hijos es la clave para un desarrollo cerebral y un aprendizaje y una crianza maravillosa, plena y llevadera, ok. para crear adultos más conscientes, adultos más conectados con ellos mismos y, como dijo Tefi, más resilientes y más preparados para la vida. Eso no significa que los que ya somos adultos y nos criaron de otra manera Somos malas somos personas y malas vamos a hacer malas personas, cosas. pero como todo en la vida mejora, la crianza también está mejorando, la neuroeducación también está mejorando y nosotros tenemos que modificar lo que podamos para una generación diferente. Claro, claro. Sobre todo ser autocompasivos con nosotros mismos, porque pasa mucho ese sentido de culpa de que no, ya yo lo hice mal, lo estoy haciendo mal, ¿sabes? Como que no, tenemos oportunidad de hacerlo mejor, o sea, siempre hay oportunidad de hacerlo mejor. Hay algo que se llama plasticidad cerebral, que nuestros cerebros están cambiando todo el tiempo y esas conexiones cerebrales que existían un día se pueden recuperar. Si no he sido un puerto seguro hasta ahora, no es que ya la dañé con mis, ¿sabes? Como que podemos reparar, como dice Carla May, podemos cambiar esas neuronas a que se conecten de otra manera en el cerebro y tenemos la oportunidad de hacerlo mejor siempre, Claro, siempre. claro. Bueno, les quiero agradecer enormemente el que hayan venido, a todos los padres que nos escuchan, sepan que hay este movimiento, que los apoya en la crianza positiva, con respeto, con amor para con sus hijos, que no es fácil en este mundo en el que vivimos hoy, en el que los niños están sujetos a tantas realidades que nosotros no tuvimos expuestos a ello. Y bueno, es un mundo totalmente diferente y tenemos que hacer las paces con eso. Y también hacer las paces con lo que ya hicimos mal, tratar de corregirlo para que no se repitan esos patrones, romperlos, romper esos círculos dañinos. Y bueno, quiero agradecer a Educamente por esta conversación que creo que es súper necesaria. O sea, yo sigo aprendiendo y estoy hablando con ustedes y por eso me quedo como divagando, porque obviamente como humana y como madre me remonto hace años atrás y veo, ay, Ana Marisa, o sea, hay una lista, check, 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 de miles de cosas que no hice de la manera correcta, pero bueno, de alguna manera lo hice dentro de mis Pero posibilidades, tal lo mejor cual, que y eso pude. sirve para uno como adulto y para los niños, no es lo que no hiciste. ¿Qué cosas hiciste bien? ¿Sabes? Sí, Darte cuenta que hiciste bien y qué puedes hacer mejor. Porque igual pasa con los niños, si nos fijamos solamente en lo que no hacen, no echamos para adelante. Si claro, queremos motivarlos es, ok, que sí haces bien y eso lo voy a potenciar. claro, claro, Ahí está la... me encanta eso y bueno, vayan a esos congresos, vayan por sus hijos, por ustedes y si les hacen alguna indicación a los padres de que son cosas que ustedes tienen que mejorar en ustedes mismos, como yo siempre les digo, no lo reciban como ataque, recíbanlo como un mensaje de amor, porque si ustedes están bien o si nosotros como adultos estamos bien, todo el que esté a nuestro alrededor va a estar bien. Así Así es. que cuando la familia y la escuela también es súper importante, caminan juntas, cuando dejamos de competir y empezamos a colaborar, lo que florece no es solo el niño, sino también la comunidad que lo rodea. Así que gracias por acompañarnos en este episodio de Sinvergüenza, que sigamos educando con alma, con corazón y con la firmeza que da el amor bien entendido. Y con esto los dejo para el próximo episodio. Gracias. Gracias a todos por ver Sinvergüenza Podcast. No olviden suscribirse a YouTube y Spotify para ver más episodios.